Muy buenas y bienvenidos otra vez. En este video les enseñaré a crear una multiboot USB totalmente óptima y veloz, especialmente compatible para Legacy y para UEFI, utilizando únicamente el programa WinSetup from USB. Ese es el mejor programa que he utilizado últimamente y no he querido cambiarlo por otro. Pero el primer procedimiento que ustedes deben aprender es limpiar la unidad USB de raíz. Desde este gestor de archivos, les mostraré que he conectado previamente esta unidad E. Y tengo algo de información que no es casi nada. Entonces yo voy a utilizar el programa Minitool Partition Wizard para limpiar la unidad USB de raíz. Aquí está la letra E. Esta es mi USB. Le doy clic para seleccionar y después le doy clic justo aquí. Después voy a aplicar los cambios y todo lo que haré es dejarla totalmente vacía, totalmente limpia, como si fuera una unidad USB recientemente nueva. No hay que crearle ningún formato. Pero si ustedes no tuvieran un programa como este, no importa. Podrían utilizar los comandos de dispar desde la consola CMD. Es por eso que también dejaré esos comandos en la caja de la descripción de este video. Y bien, el siguiente procedimiento será utilizar el programa WinSetup from USB. Una vez que ustedes hayan limpiado la unidad USB de raíz, no deben crearle ningún formato. Dejen que el programa WinSetup from USB se encargue de gestionar toda la tarea. Entonces, aquí tengo el programa de 32 y 64 bits. Y yo voy a utilizar el de 64 bits de acuerdo al sistema Windows. Entonces, yo voy a utilizar esta opción para poder crear las particiones. Entonces, yo me voy acá, le doy clic en este botón, después clic aquí y selecciono esta opción de aquí. Y le doy clic en el botón OK. En esta tabla de partición voy a borrar todo esto hasta dejar la capacidad total. Con un poco de cálculo matemático voy a utilizar esta cantidad, 29.900 megas. Igual serían casi 32 gigas. Entonces a este le voy a colocar el formato NTFS. El formato NTFS es el sistema de archivos más óptimo y veloz. El único problema es que solo es compatible en modo Legacy. Pero eso no importa. Es por eso que voy a utilizar esta pequeña cantidad y le voy a poner el sistema de archivos FAT32. Es un sistema de archivos lento, pero combinado con NTFS será totalmente veloz. Después de eso, seleccionan este valor, dejan activado esta opción y después le dan clic en el botón OK. Después le dan clic en el botón aceptar. Y listo. La tarea ha concluido
la unidad USB ya tiene dos particiones. El que tiene el sistema de archivos NTFS será la principal donde se van a añadir los programas. Y bien, el siguiente procedimiento sería añadirle el GRUT 4DOS. Entonces le dan clic otra vez aquí y después le dan clic en este botón. Aquí está el GRUT 4DOS, lo seleccionan y después le dan clic en el botón Install Config. Activan esta opción de aquí y después activan esta opción de aquí. No hay ningún problema si eligen esta de aquí. También funciona muy bien, pero yo voy a utilizar esta de aquí. Y después de eso le dan clic en el botón Save to Disk. Le dan clic en el botón Aceptar y ya se añadió el GRUT 4DOS. Después de eso hay que añadirle el Boot Manager. Entonces le dan clic en este botón y seleccionan esta opción de aquí. Ese sería el Boot Manager. Después le dan clic en el botón Install Config. Finalmente le dan clic en el botón OK y ya se guardó y se añadió el Boot Manager. Y listo. Hasta ahí ya está todo preparado y listo para añadir los programas. Y bien, entonces voy a añadir dos cosas. Una versión más reciente de Windows 11 y un particionador que está basado en Windows PE. Primero voy a empezar con Windows 11. Voy a mi disco duro. Por aquí tengo mucha información. Entonces me voy a la carpeta Microsoft. En verdad todo lo tengo muy clasificado. Entonces esta sería la versión más reciente. Una vez que ustedes añadan cualquier programa, incluso si es Windows 10 o Windows 11, hay que considerar mucho el tiempo. Esto tarda más o menos 10 minutos o tal vez 15 minutos. Eso dependerá de la potencia o rendimiento de su equipo. Al final vale la pena esperar. Hay que ser pacientes, pero ustedes no desesperen, que aquí les dejo el video para que ustedes puedan aprender y ver todos estos procedimientos. Voy a abreviar este video y cuando haya terminado en añadirse Windows 11, voy a añadir el siguiente programa. Y bien, ahí ha terminado en añadir Windows 11 y voy a continuar añadiendo más programas. Voy a añadir un particionador basado en Windows PE. Sería este de aquí. Entonces le doy clic en el botón Go. Desde aquí podría modificar el nombre. Solamente voy a separar estas palabras. Le voy a quitar este símbolo y le dejo una separación. Después le quito el guión y le coloco un punto. Le doy clic en el botón OK para que pueda continuar con este progreso. Hasta el momento añadí un total de dos programas. Entonces, desde esta ventana estrecha, abriré esta partición FAT32 en otra ventana estrecha. Le doy clic derecho y le doy clic en esta opción, abrir en ventana nueva.
Entonces aquí tengo la partición FAT32 en una ventana estrecha en el lado derecho. Y en el lado izquierdo entraré a la partición NTFS. Antes yo tenía la costumbre de copiar todos estos archivos, menos esta carpeta. Lo que más importa es esta carpeta y esta. Entonces yo mantengo presionada la tecla Control y selecciono la carpeta EFI y la carpeta boot. Puedo copiar esas dos carpetas manteniendo presionada la tecla Control y la tecla C. O podría mantener presionada la tecla Control y le doy clic en cualquier espacio vacío de esta ventana. Y después lo copio a la partición FAT32. Y listo. Entonces voy a utilizar WinSetup from USB y voy a utilizar esta herramienta para editar el archivo BCD. Entonces voy a esta pestaña, le doy clic aquí. Después tengo que ir a la partición FAT32. Desde la carpeta EFI voy a buscar el archivo BCD. Entonces voy a la carpeta Microsoft. Después a la carpeta boot. Y aquí se encuentra el archivo BCD. Después le doy clic en este botón. Este archivo ya lo había editado antes. Tenían entradas añadidas y yo lo había borrado. Pero eso estaría mejor para que ustedes puedan aprender y ver cómo se añaden entradas. Entonces le dan clic aquí. Después le dan clic aquí. Lo que haré es enlazar la partición principal hacia la partición FAT32. Aquí tengo que ubicar la unidad total de la USB. Sería esta de aquí. Después voy a añadir la principal, que sería el sistema de archivos NTFS. Voy a ubicar la ubicación exacta. Voy a entrar a esta carpeta y voy a enlazar la dirección local de Windows 11. Entonces voy a la carpeta Source. Desde aquí voy a copiar esta dirección. Esto lo copio aquí. Borro la letra E y esos dos puntos. Le voy a cambiar esta mayúscula por la minúscula. Después le pondría el nombre de Windows 11. Es muy importante que le cambien la extensión. Esta sería la extensión de un ejecutable. Aquí le pondría EFI. Aquí le puedo dar más tiempo al menú de Microsoft. Le pondría 60 segundos. Después de eso voy a guardar los cambios de esta entrada. Con este botón guardo los cambios globales. Después voy a añadir otra entrada.
En este título pondría is US partition master. Si no recuerdo bien, la versión era 13.8. Muy importante, cambien la extensión ejecutable por esta. Aquí tengo que ubicar la unidad USB. Aquí tengo que elegir la partición principal y tengo que ubicar la dirección local. Regreso a la partición principal, voy a esta carpeta, después a esta y a esta. Voy a seleccionar toda esta dirección. La copio y la copio hasta aquí. Voy a cambiar esta mayúscula por la minúscula. Y eso sería todo. Voy a guardar los cambios y con esto guardo los cambios globales. Y bien, hasta aquí he terminado de crear una super multiboot USB veloz, óptima, compatible en modo Legacy y en modo UEFI. Entonces, para concluir con esto, es importante que ustedes oculten la partición FAT32. Yo lo haré con Minitool Partition Wizard. Aquí tengo la unidad USB en el disco número 3. Entonces yo le doy clic en esta partición FAT32 y tengo que encontrar una opción. Sería esta de acá, que me permite eliminar la letra asignada. Y solamente me quedaría con esta partición activa, con un sistema de archivos NTFS que lo hace bastante óptimo y veloz. Antes de irme, voy a hacer una emulación de prueba. Yo seré totalmente franco. Yo no tengo un equipo de última generación. Yo estoy utilizando una PC muy antigua que solo funciona en Legacy. Y es por eso que voy a utilizar este emulador que me permite emular una memoria USB en modo Legacy y en modo UEFI. Entonces, aquí voy a buscar la unidad USB. Sería esta de aquí, la multiboot USB. Después le puedo dar un tamaño de 1 giga o 2 gigas. Lo dejaría en 1 giga. Y voy a empezar a emular la memoria USB en modo Legacy. Este sería el menú GRUT 4DOS. En esta primera opción con el número 0, indica que se encuentra Windows NT 6. Ahí se puede añadir las versiones desde Windows Vista hasta Windows 11. Si le doy clic aquí, entonces me mostraría el menú de Microsoft. Esta opción de aquí me permite regresar al menú GRUT 4DOS. Aquí está Windows 11 y aquí está el particionador
basado en Windows PE. Voy a regresar al menú GRUT 4DOS. Entonces, esta opción de aquí sería para continuar la instalación de Windows de forma automática después de la primera instalación, si en caso no continúa de forma automática. Es bastante buena y milagrosa. Aquí se había creado otra opción más. Es porque yo añadí un programa basado en Windows PE. Pero desde aquí me lleva a la misma ventana. Sería el menú de Microsoft y me muestra la misma alternativa con estas tres cosas. Entonces voy a cerrar esta ventana, esta consola. Entonces voy a seleccionar esta opción de aquí, EFI de 64 bits. También existe el modo UEFI para 32 bits. Lo que sucede es que hay desarrolladores de sistemas que le están dando más preferencia al de 64 bits que al de 32. Pero les voy a dar una demostración solamente con esta opción. Entonces aparece la consola, la ventana que me llevará al menú de Microsoft. Ahí está. Ahí está funcionando en modo UEFI. Pero hasta ahí está todo bien, todo óptimo. Hasta aquí he terminado de hacer este video tutorial. Si esta información les ayudó muchísimo, apóyenme con un gran like. Y para los usuarios nuevos, no olviden suscribirse a mi canal para más videos, más tutoriales, más novedades. Les habla Gregor Klosker.